Cuando uno comienza a trabajar en investigación, pudiéramos entender que básicamente lo que estamos buscando como investigadores son las causas. ¿A qué me refiero con esto? Muchos proyectos están enfocados a buscar las causas de la enfermedad. Cuando ustedes escuchan un proyecto de investigación que dice factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Parkinson, la expresión factores de riesgo, si la analizan con profundidad, se refiere a causas. ¿Cuáles factores pudieron ser causa del desarrollo de una enfermedad? Pero también, cuando uno lee un artículo en donde dice dieta mediterránea o dieta cetogénica para mejoría del control de la epilepsia en niños, también en ese contexto estamos viendo cómo la dieta cetogénica es una causa de mejoría en el control epiléptico. ¿Me explico? Entonces, partiendo del hecho de que muchos de los proyectos de investigación están buscando causas, no solo causas de la enfermedad, sino también causas de la mejoría o causas de la salud. A mí me gusta comenzar este curso con un esquema que me voy a permitir dibujar en el pizarrón. Y este esquema es una escalera. Mientras más arriba en la escalera, mayor es el alcance de los diseños de investigación para poder establecer causas, causalidad, ¿sale? Entonces, me voy a permitir dibujar aquí a un lado la palabra causalidad. Mientras más arriba, más certera es la relación causal entre dos variables. Perfecto. Ahora hablemos de los diferentes diseños de investigación que tenemos en ciencias de la salud. En el escalón de a mero abajo encontramos los diseños de tipo descriptivo. Muchos de los proyectos de investigación que hasta este momento se están haciendo como proyectos integrados son de tipo descriptivo. Y eso no significa que esté mal. Los proyectos descriptivos son muy útiles, ¿sale? Sin embargo, cuando uno está hablando de establecimiento de causas, están hasta mero abajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, les voy a poner algunos ejemplos. Si ustedes están buscando la prevalencia o la incidencia de una enfermedad, entonces estamos hablando de un estudio descriptivo. Ejemplo clásico para ustedes que son licenciados en nutrición y bienestar integral y por supuesto también para quienes están estudiando la licenciatura en psicología. Si ustedes me dicen prevalencia de diabetes tipo 2 en población mexicana o prevalencia de trastorno depresivo mayor en adolescentes universitarios o incidencia de trastornos alimentarios en adolescentes. Si se fijan, estamos únicamente describiendo no las causas, estamos describiendo la frecuencia con la que se presentan estas condiciones. ¿Cómo se calcula la prevalencia y cuál es la diferencia con la incidencia? Son conceptos muy básicos de epidemiología que me voy a permitir repasar rápidamente con ustedes. La prevalencia es cuando en una población, vamos a suponer que esta población sea todos los mexicanos mayores de 20 años de edad, ¿ok? Entonces, yo hago un muestreo o, como vamos, el tema de tamaño de muestra también es un tema que se aborda en esta clase, vamos a suponer que tengo la posibilidad de visitar a todos los adultos mayores de 20 años de edad que vivan en este país, ¿ok? Y a todos ellos les voy a hacer una prueba diagnóstica para buscar diabetes tipo 2.
¿Cuáles serían los ejemplos? Bueno, pues para hacer diagnóstico de diabetes tipo 2 tengo varias opciones. Tengo la curva de tolerancia a la glucosa. Tengo también el uso de la hemoglobina glucosilada o con menor sensibilidad, pero puedo hacer una glucemia casual, le llaman. Es decir, no es necesario que sea una glucosa en ayuno, y si la encuentro mayor de 200, puedo hacer o tiene una fuerte sospecha de tener diabetes tipo 2. Entonces, utilizo alguno de estos mecanismos e identifico que de todos los adultos mayores de 20 años que viven en este país, el 14% de ellos me salieron positivos a el diagnóstico de diabetes tipo 2. Yo no tengo idea desde cuándo tienen diabetes, no tengo idea si tienen tratamiento o no tienen tratamiento, o cuándo comenzaron el tratamiento, o si están controlados o no están controlados, cuántos de ellos pudieron haber tenido familiares con diabetes, cuántos pudieron haber sido obesos. No estoy buscando las causas que llevaron a esos pacientes a tener este diagnóstico. La prevalencia únicamente me dice de un total de una población, cuántos de ellos pueden tener la condición. Y ejemplos, el que ustedes quieran. Si ustedes van a una escuela primaria y toman mediciones somatométricas e identifican cuántos de ellos tienen sobrepeso y obesidad, si son 100 alumnos e identifican que 20 tienen sobrepeso y obesidad, la prevalencia es del 20%. Entonces, para calcular la prevalencia es muy sencillo. Solo necesito saber cuál es el total de mi población y cuántos de ellos tienen la condición de mi interés y sacar el porcentaje. ¿Cuál es la diferencia con el concepto de incidencia? Incidencia se refiere a los casos nuevos de una condición. Cuando yo llego a un centro de salud, ¿sale? Y el pasante que estaba antes de mí me dice, hola, bueno, pues te entrego, aquí está mi diagnóstico de lo que yo identifiqué en esta población y te puedo decir que en este momento acabo de hacer un muestreo e identifiqué que de los 1000 habitantes que tiene mi comunidad, el 14% de ellos tienen diabetes tipo 2. Es decir, de los 1000 sujetos mayores de 20 años que encontraron en la comunidad X, 140 tienen diabetes tipo 2. Esos son los casos prevalentes. Esos ya existían cuando este nuevo pasante va incorporándose a la unidad de salud. ¿Qué es la incidencia entonces? Bueno, pues los casos que surjan nuevos a partir del momento en el que él llegue y durante todo el año que permanezca como pasante de servicio social en esa unidad, son aquellos que pueden considerar como casos incidentes, casos nuevos. Y la incidencia siempre estará en función del tiempo. Es decir, vamos a suponer, yo había puesto un ejemplo en donde les dije que teníamos una población de 1000 individuos y que de estos 1000 individuos, 140 ya eran diabéticos cuando mi compañero pasante anterior hizo el diagnóstico de salud, ¿sale? Y eso significa que tenemos un total de 860 sujetos en riesgo. ¿Por qué digo que en riesgo? Porque estos sujetos no tienen diabetes. 140 lo tienen, eran 1000 los que viven ahí, tengo 860 sujetos en riesgo. Y en el transcurso del año que yo hago mi servicio social, de estos 860, resulta que 86 sujetos salen recién diagnosticados, ¿sí? Los identifico yo. Me toca ver a mí que no lo eran cuando yo llegué y en el año que yo hice mi servicio social se convirtieron a diabéticos.
Entonces, estos son casos incidentes. Cuando yo se los herede al siguiente pasante, yo ahora le voy a decir, tiene 140 más los 86 que yo identifiqué, tiene 6, estos son 12, muy bien, tú tienes 226 de 1000 sujetos. Estos son tus casos prevalentes. Pero tu incidencia, la que tú vas a reportar en tu diagnóstico de salud, fue que el 10%, ¿por qué 10%? Porque fueron 86 de 860, tú tuviste una incidencia de 10% en un año. Esto es lo importante, porque la incidencia va en relación al tiempo que tú pudiste darle seguimiento a estos individuos, ¿de acuerdo? 10% de incidencia en un año. Y 226 de 1000, que serían los casos prevalentes, hombre, pues si 1000 es el 100%, y yo ahora le entrego a mi siguiente pasante, a mi compañero, 226, pues entonces 226 entre los 1000, le voy a entregar una incidencia de 22.6% de prevalencia, casos prevalentes, 22.6%, y una incidencia de 10% en un año. Pero quiero que, aunque haya hecho este repaso que me parece fundamental para cualquier profesional de la salud, tanto nutriólogos como psicólogos, lo que sí quiero dejar claro es que seguimos en el escalón de los estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque yo no he hablado de cuáles fueron las causas que lo llevaron a ese paciente a convertirse en diabético, ¿de acuerdo? No sé si son obesos, no sé si tienen una mala alimentación. Este tipo de diseño lo único que me permite es contar. Y son muy importantes, porque todos hemos escuchado hablar de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es un estudio descriptivo. A nivel nacional nos permite saber cuál es la prevalencia de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, desnutrición y N cantidad de condiciones. Y se hace un muestreo aleatorio. Se muestrea todo el país. Uno de los ejercicios que les encargué de tarea fue precisamente que revisaran los instrumentos que se utilizaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Porque este es un ícono de la salud pública en este país. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de estudios descriptivos, además de los de prevalencia e incidencia, podemos mencionar? Bueno, pues también es importante que sepan que, aunque tienen un gran valor académico y en la docencia, el tema de los estudios de caso, o como nos gusta verlo en la literatura, reporte de caso, ¿sí? Un caso que es muy interesante, porque fue poco común o porque quizás probamos una nueva terapia de forma empírica, o también podemos encontrarlos como series de casos, es decir, encontré 3, 4, 7, 8 casos de una condición poco común y entonces me permito describirlos en un artículo. Es excelente, me da muchísimo gusto cada vez que un alumno logra publicar su artículo sobre un reporte de caso, pero es importante mencionar que no porque sea un caso publicado, es como esta frase de una golondrina no hace primavera, ¿me explico? No porque sea un caso, puedo yo extrapolar esa información a toda la demás población. No se puede. Y por eso es que siguen estando en el primer escalón que corresponde a los estudios
descriptivos, ¿vale? Muy bien, ahora, vámonos al segundo escalón. ¿Quiénes están en el segundo escalón? Los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son muy comunes en la literatura científica y también son fáciles de hacer. Ahorita van a ver por qué. Los estudios de casos y controles, que yo esperaría que en los siguientes proyectos integrados ustedes empezaran a hacer este tipo de estudios, no solo estudios descriptivos. Me dará mucho gusto ver que los alumnos de cuarto, de quinto, empiecen a hacer estudios descriptivos. Pero yo esperaría que a partir de sexto cuatrimestre empiecen a hacer estudios de casos y controles por lo menos. Y que al final de su carrera me estén haciendo estudios de intervención. Ahorita vamos a llegar a ellos. Bueno, ¿qué es un estudio de casos y controles? Les platico. El nombre mismo lo dice. Tenemos dos grupos de estudio. El grupo de casos significa que estos pacientes tienen la condición de interés para su estudio. Vamos a suponer que a ustedes les interesa estudiar si el tabaquismo es causa de cáncer de pulmón, ¿sale? Entonces, ¿qué necesito para hacer un estudio de casos y controles con esta interrogante? Bueno, pues necesito un grupo que ya tenga el cáncer de pulmón y a este grupo le llamo casos, es decir, también a mí me parece que equivocadamente les solemos llamar enfermos. Ahorita les digo por qué me parece que el término es equivocado, pero el punto es que ya tienen la condición de interés. Estos sujetos tienen cáncer de pulmón. Y los voy a contrastar, los voy a comparar contra un grupo que, ¿cómo se llama? Se llama controles. Entonces, el grupo control no tiene la condición de interés. Es decir, también equivocadamente se les suele llamar sanos. No tienen cáncer. ¿Sale? Y lo que yo hago en este tipo de diseño es, cuando yo comienzo mi estudio, busco dirigidamente, me puedo acercar al Centro Estatal de Cancerología, me puedo acercar a un centro de infusión de quimioterapias, me puedo acercar a un hospital general en busca de los pacientes que ya tengan el diagnóstico de interés, y es muy importante que el grupo control lo tome de la misma población. Es decir, ¿a qué me refiero? Imagínense ustedes que están comparando a sujetos que no tienen derecho a biencia contra sujetos que tienen derecho a biencia al ISSSTE. ¿Sale? ¿Qué diferencias evidentes pudieran ustedes identificar? Bueno, pues, ¿quiénes tienen acceso al ISSSTE? En el ISSSTE generalmente son trabajadores de gobierno, un importante porcentaje son profesores, desde educación primaria, preescolar, hasta universidad. Estamos hablando también de todo el sector salud, médicos, enfermeras, tienen derecho al ISSSTE, ¿sale? Entonces estamos hablando de una población cuyas características socioeconómicas, socioculturales, nivel educativo es completamente diferente del otro grupo con quien yo pretendo compararlo, que sería aquel sujeto que no tiene ningún derecho a biencia. Puede ser el trabajador independiente, trabajadores informales, no sé, pongan N cantidad de ejemplos, ¿de acuerdo? Sus diferencias socioeconómicas y educativas
por sí mismos ya los vuelven poblaciones no comparables. Entonces, si yo hago esto, teniendo este sesgo de selección, así se llama, sesgo de selección de la población, los hallazgos que yo pueda encontrar van a tener un margen de error, porque no estoy seleccionando a las personas correctas. Es muy diferente cuando yo tomo a un paciente con cáncer de pulmón del ISSSTE y lo comparo contra un sano del ISSSTE. O tomo un paciente con cáncer de pulmón del Seguro Social y lo comparo contra un control del Seguro Social. ¿Por qué? Porque sus características socioeconómicas, culturales, a lo mejor hasta los factores ambientales a los que están expuestos son similares. ¿De acuerdo? Y la única diferencia entre estos grupos es que uno está enfermo y el otro no lo está. ¿Y qué hago después? Bueno, miro hacia atrás y busco en sus antecedentes, en su historia clínica, en el interrogatorio directo, si puedo hacerlo, si tienen la causa. Aquí ya empiezo a hablar de causalidad. Si tienen el factor de riesgo, es decir, estos sujetos fuman y el grupo control fuma. Eso es lo que yo quiero saber. Y entonces, habrá un porcentaje de sujetos con cáncer de pulmón que me refieran que sí tienen el antecedente del tabaquismo y un porcentaje del grupo control que también me diga que fuma. Primero, porque el cáncer de pulmón no únicamente es causado por el tabaquismo, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿cómo hago el análisis de este tipo de estudios? Bueno, pues más o menos lo que yo esperaría encontrar es algo como esto. Le llamamos tabla de 2x2 o tetracórico, también lo pueden encontrar así, en donde de un lado tengo a los casos, del otro lado tengo a los controles, es decir, estos tienen cáncer de pulmón y los otros son sanos, y de este lado del tetracórico yo pongo la presencia o ausencia de la causa, es decir, la pregunta era, ¿fuman? Y de un lado tengo a los que me responden que sí y del otro a los que responden que no. Ahora, tamaño de muestra es otro módulo de nuestra clase, pero ahorita vamos a suponer que tenemos a 100 sujetos con cáncer y a 100 sujetos sanos, sin cáncer. Bueno, ¿ustedes qué esperarían con una pregunta de investigación como esta? Desde los años 60 se sabe la respuesta. Pero para fines didácticos yo me voy a atrever a poner números arbitrarios en el tetracórico. Vamos a suponer que de los 100 sujetos que fuman, 80 de ellos me responden que sí. ¿Sale? Perdón. Voy a replantear. De los 100 sujetos que tienen cáncer de pulmón, 80 me responden que fuman. Y por lo tanto 20 me dicen que no, que nunca han fumado. Ahora, en el grupo de sanos, me dicen estos 100 que solo 10 fuman y los otros 90 nunca han fumado. Desde aquí, y bueno, son números arbitrarios para fines del ejercicio, yo ya estoy observando diferencias. Fíjense cómo aquellos sujetos que tienen cáncer fuman más comparados con los sujetos sanos. Pero además hay una medida matemática con la que yo puedo confirmar estos hallazgos que a ojo de buen cubero yo estoy identificando. Y a esto se le llama razón de productos cruzados. También la pueden encontrar en la literatura como razón de momios. Lo que hago es multiplicar la casilla A por la D, 80 por 90, y la divido entre la B por la C, 10 por 20. 8 por 9 son 72, 10 por 20 me da 200 y el resultado entonces será 7200 entre 200.
7200 entre 200 nos va a dar, a ver, aquí nos da 3, 36. ¿Sale? ¿Cómo interpreto esto? Esto es muy importante, muchachos. Cada vez que ustedes leen un artículo científico en donde les reportan un OR, OR significa odds ratio, ¿sale? Y la forma en que se interpreta es bien sencilla, jóvenes. Todos ustedes tienen un riesgo de 1 de enfermar de cualquier cosa. Todos tenemos un riesgo de 1, ¿sale? Si mi OR me sale de 2 y yo sé que el riesgo basal de enfermarme es 1, pues entonces asumo que el factor de riesgo duplica el riesgo, ¿sí? Si el OR me sale de 3, pues entonces yo digo, oh por Dios, o sea, fumar contra no fumar me triplica el riesgo. En este ejemplo arbitrario, con números elegidos aleatoriamente por mí, el resultado se interpreta de la siguiente forma. Los sujetos que fuman tienen 36 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón comparado con aquellos sujetos que no fuman. ¿Me doy a entender? Entonces, un estudio de casos y controles nos da la ventaja de que matemáticamente podemos empezar a calcular indicadores de fuerza de asociación. Entonces, vamos a continuar con el siguiente escalón. Se trata de los estudios de cohorte. Ahora, aunque muchas veces hay confusiones entre un estudio de cohorte y un estudio de casos y controles, ustedes se van a dar cuenta que en realidad son completamente diferentes. Para poder llevar a cabo un estudio de cohorte, lo que yo necesito es una población de sujetos que al inicio del estudio, todos ellos sean sujetos sanos, que no tengan la enfermedad. Ahora, en el mismo ejemplo del cáncer de pulmón causado por el uso de tabaco, en este tipo de estudio yo necesitaría que ningún individuo tuviera cáncer de pulmón. Y a partir de esta población yo los voy a separar en aquellos sujetos que sean fumadores y sujetos que no lo sean. Y desde aquí ya van viendo cómo se le debe de llamar a este grupo. El grupo que fuma se llama grupo expuesto. Y el grupo que no fuma se llama grupo no expuesto. Y la pregunta es, ¿expuesto a qué? Expuesto al factor de riesgo, expuesto a la causa, ¿sale? ¿Cuál es la confusión que es frecuente entre los casos y controles y los estudios de cohorte? Que con frecuencia a estos les llaman casos, pero no son casos. Caso es cuando ya tiene la enfermedad de interés, ¿de acuerdo? O si en el grupo de casos y controles le llaman expuesto al que ya está enfermo, pues esta confusión en los términos es un error. Pero realmente no debería de haber una confusión. En un estudio de casos y controles, pues yo tengo a los casos que están enfermos y a los controles que son sanos. Y en ese caso todos son sanos al inicio del estudio y algunos por decisión propia, esto es importante, decidieron tomar un hábito o una conducta de riesgo, y se les llama grupo expuesto, y otro grupo decide no hacerlo por decisión propia. Esto es importante. ¿Por qué soy tan reiterativa en esto? Porque este tipo de diseños, de todos los que hemos hablado, los descriptivos, los casos y controles e incluso las cortes, corresponden a estudios de corte observacional. El investigador
no lo puso a fumar, ni a este le dijo que no fumara. El investigador en este tipo de diseños únicamente es un observador de el resultado que es producto de una conducta o de una decisión que tomó el paciente. Y entonces, una vez que los sujetos están agrupados en uno o en el otro, lo que se hace es un seguimiento que puede ser tan largo como sea necesario para poder identificar el desenlace final. En este caso del ejemplo, como a nosotros lo que nos interesa saber es si el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, pues estaríamos hablando de un estudio de cohorte de décadas para poder ver si efectivamente desde el inicio de la exposición al tabaco hasta quizás 20, 30, 40 años después, el paciente desarrolla cáncer de pulmón. Pero ¿cuál sería aquí la expectativa? Bueno, pues estar haciendo mediciones a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años. Y entonces, en cada una de estas mediciones, yo esperaría que en el grupo de fumadores pues me fueran apareciendo un caso de cáncer de pulmón y luego otro caso de cáncer de pulmón y otro caso de cáncer de pulmón y de este lado apenas apareció el primero y luego otro caso de cáncer de pulmón y otro caso de cáncer de pulmón y otro caso de cáncer de pulmón y acá apenas vamos en el segundo. De tal forma que matemáticamente podamos calcular un OR como lo hicimos en el estudio de casos y controles, en donde el uso de tabaco incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón comparado con aquellos que no fuman. ¿Qué ventaja tienen los estudios de cohorte por encima de los casos y controles? Porque están un renglón más arriba. Me gustaría que de tarea revisaran los criterios de causalidad. Uno de ellos es la temporalidad. Busquen los criterios de causalidad de Bradford-Hill y van a encontrar que entre varios, uno de ellos se llama temporalidad. ¿Qué es esto de la temporalidad? Es algo muy obvio. Primero debe estar la causa y después debe de estar el efecto, ¿cierto? No sería posible que primero, en el caso de cáncer y tabaco, bueno, primero debe de estar presente el tabaquismo para que después se desarrolle el cáncer de pulmón. Por eso les digo que es algo muy evidente. Temporalidad se refiere a que en una línea de tiempo primero está la causa y luego viene el efecto. Vamos a poner un ejemplo en donde primero aparezca el cáncer de pulmón y cuando ya tenía cáncer de pulmón el paciente comienza a fumar. ¿Pudieran ustedes decir que esto fue causa de esto? Pues la respuesta es que no, porque en la línea de tiempo primero tendría que estar el factor de riesgo para poder explicar la aparición del evento de interés. Ahora, en un estudio de casos y controles, yo jamás podré tener la certeza de qué fue primero. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo les detallé el estudio de casos y controles, si lo recuerdan, cuando yo encontré al paciente con cáncer de pulmón, yo voy directamente al Hospital General o voy al Centro Estatal de Cancerología o voy al Instituto Nacional de Cancerología y ya identifico al paciente con el diagnóstico. Sin embargo, cuando yo conozco a ese paciente, no sé desde cuándo fuma, él me va a dar una aproximación. No tengo la certeza de que primero empezó a fumar y después vino el cáncer, porque pudiera presentarse el caso en que un paciente ya tuviera, por factores genéticos, ambientales, a lo mejor estuvo expuesto a biomasa, ¿no? En su casa cocinaron con leña durante mucho tiempo, quizás trabaja en una fábrica de asbesto,
quizás estuvo expuesto a metales pesados en el agua de consumo en la que vivió durante su niñez. No lo sabemos. Y posiblemente él ya tenía un cáncer in situ o un grupo de células neoplásicas y después de eso comenzó a fumar. Y bueno, como no tenemos toda la línea temporal, como este tipo de estudios son estudios de corte transversal, ahorita les explico un poquito más este concepto, entonces jamás podré tener la certeza de que fue primero. Yo tengo a mi grupo de cáncer de pulmón, en este otro lado tengo a mi grupo de sanos que no tienen cáncer de pulmón, y luego acuérdense que miro hacia atrás para buscar la presencia de el factor de riesgo, fuma o no fuma. Y de este lado hago lo mismo y les pregunto, ¿fuma usted o no fuma? Sin embargo, es difícil, dado que en este momento del tiempo, yo ya encontré al paciente enfermo y le pregunto si fumaba. Hay algo también muy importante que se llaman sesgos de memoria. Los sesgos de memoria significa que un paciente que está enfermo va a recordar muchos más detalles que el paciente que no está enfermo, porque él tiene tiempo pensando, ¿por qué me enfermé? Pudo haber sido esto. Es que recuerdo que estuve tomando este medicamento. Es que recuerdo que estuve expuesto a esto. ¿Me explico? El paciente que está enfermo ha hecho un análisis mucho más detallado de cuáles pudieron haber sido las causas que lo llevaron a estar enfermo. Y el paciente sano, o quien gracias a Dios todavía gozamos de buena salud, pues no nos estamos preguntando ese tipo de cosas, ¿no? Yo en este momento pues no me pregunto a qué he estado expuesta o cuánto tiempo he estado expuesta. Si en este momento, Dios no lo quiera, tuviera diagnóstico de cáncer de pulmón, les aseguro que empezaría a contar cuántas cajetillas de cigarro me he fumado en mi vida para calcular mi índice tabáquico. Pero como no, pues solo sé que he fumado, pero no me he puesto a contar qué tanto. ¿Sí? Ese es el sesgo de memoria. Sucede mucho, por ejemplo, en estudios de mujeres embarazadas. Si ustedes comparan a mujeres embarazadas que tuvieron algún problema durante el embarazo o cuyo producto tuvo alguna complicación, quizás una malformación congénita, quizás un parto prematuro, quizás su bebé está en una incubadora, y las comparan con mujeres que tuvieron un bebé sano, las mamás de los productos que nacieron con alguna complicación han analizado 1000 veces qué me pude haber tomado. Es que me tomé aquel paracetamol aquella vez que me sentí mal, es que estuve cerca de fumadores, es que acudí a esta reunión en donde estuvieron fumando. Ella lo ha analizado tantas veces porque está intentando buscar respuestas. Mientras que la mujer embarazada que tuvo un producto sano, como no tiene esta preocupación y ustedes le hacen un interrogatorio, muchas veces pues ni se va a acordar. Esa es la diferencia, ¿no? Eso se llama sesgo de memoria. Solo me gustaría aterrizar con claridad el concepto de temporalidad y por qué es mejor un estudio de cohorte en comparación con un estudio de casos y controles. Y lo voy a hacer con un ejemplo, jóvenes. Miren, en un estudio de genético, ustedes no sé qué tan familiarizados están con algunos conceptos genéticos básicos, pero en este momento vamos a aprovechar para tener bases muy fundamentales de este tipo de conceptos que seguramente les van a ser no solo de interés, sino de utilidad para sus futuros proyectos integrados. A ver, recordemos muy rápidamente que nosotros recibimos la mitad de nuestra carga genética de nuestro papá, ¿sale? Y recibimos la otra mitad de nuestra carga genética de nuestra mamá, ¿sale? Entonces, a través de una célula haploide, que en este caso es el espermatozoide, y un óvulo de parte de
la figura materna, a nosotros nos llegan 46 cromosomas, 23 en el óvulo, 23 en el espermatozoide. Esto es importante porque significa que en este lado teníamos 23 cromosomas. Aquí voy a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ¿sale? Y estos 23 cromosomas me llegaron a mí, estos somos nosotros, yo, y lo mismo del lado de mi mamá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y ahora estos 23 cromosomas los tengo yo. Y por eso es que ahora mis células, cada una de las células de nosotros, la célula de la piel, una célula sanguínea, un linfocito, una neurona, una célula del hígado, una célula del riñón, una célula de cualquier organismo es una célula diploide que tiene el contenido del material genético de los 46 cromosomas. Y estos 46 cromosomas significa que tengo dos cromosomas iguales del cromosoma 1, 2 del 2, 2 del 3, 2 del 4, y a esto se le conoce como cariotipo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que tengo una copia de cada gen heredada de mi papá y tengo una copia de cada gen heredada de mi mamá. Y ahora, si yo desgloso un cromosoma, uno de los 46 cromosomas, pues este cromosoma no es otra cosa sino cromatina compactada alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Y si yo me atreviera a desenrollar completamente esa cromatina, entonces lo que tendría sería una doble cadena ¿de qué? Del famosísimo ADN. Y recuerden que el ADN está conformado por 4 elementos, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. ¿Sí? Esto es concepto básico de biología molecular. Ahora, ¿por qué partir todo esto para hablarles de los diseños de investigación? Porque estoy segura que todos hemos querido hacer un estudio genético para saber si alguna mutación se asocia a una enfermedad. ¿Y cómo tendría que ser esto? Bueno, pues resulta que en este desenrollamiento de la cromatina, vamos a suponer que aquí tenemos un gen. Y este gen va a ser el gen que codifica para una proteína que se llama hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Recuerden que la hemoglobina pues, es una proteína que está contenida dentro de los glóbulos rojos de la sangre, dentro de los eritrocitos, y que lo que hace es participar en el transporte de oxígeno a todos los tejidos. Entonces, esa proteína está en este cromosoma y vamos a suponer que la secuencia sea adenina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina. Vamos a suponer que este es el gen de la hemoglobina. Y en consecuencia, la cadena par, porque acuérdense que es una doble hélice, va a ir con su base nucleotídica con la que hace match. Es decir, timina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina,
guanina y citosina. Las adeninas siempre hacen match con las timinas, las citosinas siempre hacen match con las guaninas. Perfecto. Esta es una secuencia normal. ¿Qué es una mutación? Una mutación sería que en esta secuencia cambiara una de las letras. Hay diferentes tipos de mutaciones. Hay mutaciones que consisten en deleciones, es decir, se pierde completamente un pedazo del cromosoma, ¿sale? Pero hay otro tipo de mutaciones que son como las que yo les estoy intentando explicar ahorita, en donde con que cambie una sola letra, una sola base nucleotídica, un nucleótido, ¿no? Una base nitrogenada, todos esos son sinónimos. Vamos a suponer que en lugar de que esta citosina esté aquí presente, resulta que se muta por una timina y por lo tanto de este lado ya no puede haber una guanina porque la guanina no va con la timina. Entonces de este lado tendríamos una adenina. Aquí hay una mutación. Mientras la secuencia normal tenía una guanina con una citosina, la secuencia mutada tiene una timina con una adenina. Y acuérdense que una copia de cada gen no la hereda mi papá y otra copia de cada gen la hereda mi mamá. Entonces, existen varias posibilidades. Existe la posibilidad de que mi papá me haya heredado una copia normal, una copia no mutada. Es decir, la guanina con la citosina. En la secuencia que me heredó mi papá, yo tenía adenina, adenina, timina. La normal era guanina, guanina, timina, adenina, citosina y guanina. Y en la copia que me heredó mi mamá, yo tengo la mutada. Adenina, adenina, timina, timina, guanina, timina, adenina, citosina y guanina. Tengo dos copias del mismo gen, una normal y una mutada. A este tipo de personas se les conoce como heterocigotos. Hetero, es decir, tienen una copia bien y una copia con el cambio. Si las dos copias hubieran sido normales, entonces a ese paciente se le conoce como homocigoto silvestre. Silvestre porque es la cepa, no es la cepa, perdón, ahorita traigo en mi mente el virus SARS-CoV-2, pero es la secuencia normal. Y si las dos copias, la que me dio mi mamá y la que me dio mi papá, tuvieran el cambio, entonces yo sería un homocigoto mutado. ¿Sí? Entonces son tres opciones. Este es un sujeto heterocigoto. Si tuviera dos veces la copia normal, sería un homocigoto mutado. Y si tuviera dos veces la copia que tiene el cambio, la mutación, entonces tendríamos a un paciente que es homocigoto Ay, no se crean, estoy mal, se los dije al revés. Si tengo dos veces la copia normal, es homocigoto silvestre, ¿sí? Porque es la copia normal. Pero si tengo dos veces el cambio, entonces este es un homocigoto mutado. Muy bien. Así más o menos funciona la herencia de diversos marcadores genéticos. Cuando el cambio radica en una sola base, en un solo nucleótido, se le conoce como SNP, polimorfismo de un único nucleótido. Y los polimorfismos tienen la característica de que no necesariamente porque tenga este cambio ya significa que voy a estar enfermo, pero sí significa que puedo tener un riesgo más alto o puedo tener un riesgo más bajo de desarrollar una enfermedad. Ahora, la diferencia entre un polimorfismo
Y una mutación, aunque en realidad la mutación se refiere también a un cambio, es el hecho de que la mutación se presenta en menos del 1% de la población. Esto es una mutación. Y cuando este cambio se presenta en más del 1% de la población, entonces se conoce como polimorfismo. Esta va a ser una pregunta de examen, chicos. Esto es como cultura general, bases de biología, ¿de acuerdo? Entonces, si el cambio en el gen se presenta con una frecuencia mayor al 1%, se llama polimorfismo. Si el cambio se presenta con una frecuencia menor al 1%, se llama mutación. ¿Por qué retomar estos conceptos básicos? Bueno, les voy a explicar. Vamos a suponer que ustedes quieren hacer un estudio de investigación en el que les interesa saber si la presencia de alguna mutación puede ser causa de enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Si queremos hacer esto con un estudio de casos y controles, entonces lo que necesitaríamos, vamos a suponer que la enfermedad que nos interesa estudiar es depresión. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? En un estudio de casos y controles, entonces los casos serían sujetos que tienen depresión. Y el grupo control serían sujetos que no tienen depresión. Y a mí me interesa saber si una mutación en un gen que quizás sea receptor, codifique para un receptor de la serotonina o un gen que codifica para la enzima monoaminoxidasa, una mutación en un gen de un sistema serotoninérgico tiene que ver o no, se asocia o no, es causa o no de depresión. ¿Qué tendría que hacer? Pues buscar a sujetos con depresión y compararlos con sujetos sin depresión, y en este momento, porque quedamos que este tipo de estudios es transversal, yo le tomo una muestra de sangre a mi paciente con depresión, le extraigo su material genético y por técnicas de biología molecular identifico si el paciente tiene o no tiene el cambio en la secuencia de DNA. Y lo mismo hago con los sujetos del grupo control. Les tomo una muestra de sangre y veo si tienen o no tienen el cambio en su código genético, en el gen, ¿sale? Si hay cambio de una base por la otra. En este contexto de los estudios genéticos, a ustedes no les debe de quedar ninguna duda qué fue primero. ¿Por qué? Porque yo comencé mi explicación anterior diciendo que mi mamá y mi papá me heredaron sus cromosomas y que por lo tanto, desde que yo nací, tengo mis 46 cromosomas, nací con los cambios, mi mamá me pudo haber enviado el polimorfismo o mi papá me pudo haber enviado el polimorfismo a mi código genético y a lo mejor yo tengo 2 copias del polimorfismo, pero el punto es que yo nací con ellas, estaban presentes desde el momento de mi nacimiento. Y entonces, a partir de que yo nací, comienza el seguimiento, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que me dé depresión. ¿Se acuerdan del concepto que estoy intentando explicar? Es temporalidad. ¿Qué fue primero? Entonces, primero está la causa, que es la mutación, el cambio en la secuencia de las bases nucleotídicas, y después viene el efecto. Nadie tiene duda de que fue primero. ¿Por qué? Porque yo nací con mis polimorfismos. En estudios genéticos, el modelo o el diseño de estudio más utilizado es y será
el diseño de casos y controles, porque aquí yo no tengo dudas de que el paciente nace con sus polimorfismos y después viene la aparición del efecto o de la enfermedad. Y aquí yo puedo estudiar lo que quieran, muchachos. Si ustedes quisieran estudiar Parkinson y están estudiando un polimorfismo en el gen receptor de dopamina, ¿no? O quizás están estudiando un gen que tenga que ver con, ¿cómo se llama la proteína que se acumula en los cuerpos de Lewy? Se me fue el nombre por completo de la proteína. Se llama alfa-sinucleína. Si estuvieran estudiando el gen de la sinucleína, que es una proteína que se acumula en la sustancia nigra y genera cuerpos de Lewy y es una característica clásica de la enfermedad de Parkinson, o a lo mejor están estudiando algún gen relacionado con el colesterol, porque hay por ahí una asociación entre la biosíntesis de colesterol cerebral y alteraciones en en el funcionamiento de algunos receptores, entre ellos algunos receptores serotoninérgicos, pero posiblemente algunos dopaminérgicos. No importa cuál gen estén estudiando, ¿de acuerdo? El punto es que ustedes pueden usar este diseño de casos y controles, teniendo a un grupo con la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de interés, comparándolo contra un grupo que no tenga Parkinson, y entonces tomándoles una muestra de sangre, haciendo extracción del material genético y viendo si está presente o ausente la mutación. Y al final, acuérdense que se va a hacer un cuadro de 2×2, una tabla de 2×2 o un tetracórico, en donde de este lado tienes a los pacientes que tienen Parkinson, del otro lado tienes a los sujetos sanos y de este lado tendrías a los que sí tienen el polimorfismo, de este lado a los que no tienen el polimorfismo. Y recordando nada más, si yo tengo 100 Parkinson y de los 100 Parkinson, 60 tenían el polimorfismo y de los 100 sanos, 60 no tienen el polimorfismo y por lo tanto nos quedan 40 en las otras casillas, entonces hago una razón de productos cruzados, 60 por 60 son 3600 entre 40 por 40, 4 por 4, 16, más 2 ceros, y 3600 entre 1600 nos da, nadie me supo decir, muy bien, entonces son 1600 y 1600 serían 3200, 2 por 0, bla, 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 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, para 16 me quedan 4, y va 1, 2 por 1, 2, 1, 3, así. Entonces, al menos mi OR me está dando arriba de 2. ¿2.qué? 2.7. Perfecto. Entonces tengo un OR de 2.7. ¿Qué significa esto? Que la presencia de este cambio genético duplica, casi triplica el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson comparado con quien no tiene el polimorfismo. Y no tengo dudas de que fue primero porque yo nací con ese polimorfismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa si el estudio en el que yo estoy trabajando no es un estudio genético? Entonces ahí vienen las complicaciones, jóvenes. Y les voy a poner un ejemplo que deriva de un proyecto de investigación que yo he venido trabajando con mi grupo de investigación desde hace varios años. Hace varios años comenzamos a preguntarnos cuál era el papel que tenía el colesterol en los trastornos del estado del ánimo. Y entonces encontramos varios reportes que sugerían desde los años 80 que los pacientes que tenían el colesterol muy bajo, colesterol total en sangre muy bajo, estaban asociados a conductas impulsivas, conductas agresivas, una mayor muerte por homicidio, por accidentes, incluso
por suicidio y sobre todo suicidios violentos, porque el suicidio se clasifica, como saben, sobre todo los chicos de psicología, en suicidio violento y suicidio no violento. Bueno, entonces, ¿qué tendría que ver el colesterol? ¿No? Ahora les pregunto a los de nutrición, ¿qué tendría que ver el colesterol con trastornos del estado del ánimo? Y no estoy hablando del colesterol alto, porque muchas veces hablamos de colesterol en el contexto de enfermedades cardiovasculares. Un colesterol arriba de 200 es un factor de riesgo cardiovascular. Aquí estoy hablando de qué pasa con los pacientes que tienen el colesterol debajo de lo normal. Y la siguiente pregunta para los nutriólogos es que me digan, ¿cuál es el colesterol debajo de lo normal? ¿A qué se le puede llamar hipocolesterolemia? Bueno, pues este ha sido el tema que hemos venido trabajando en mi grupo de investigación. Y les platico que comienza trabajando un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas que empieza a muestrear pacientes en el Hospital de Salud Mental, pacientes que tenían trastorno depresivo mayor y también pacientes que tenían un intento suicida asociado al trastorno depresivo mayor. Y a estos sujetos los compara con sujetos sanos, sujetos a quienes se les aplicaron una serie de escalas para descartar la presencia de sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, se descartó impulsividad y se descartó hostilidad. Entonces, a estos les llamamos sujetos sanos. Eso significa que este era el grupo control y el de arriba es el grupo de casos. Estos sujetos fueron tomados de la misma población. Acuérdense que tienen que ser poblaciones comparables del mismo estrato socioeconómico, con el mismo nivel educativo, etc. Muy bien. Y lo que hizo mi estudiante fue que en este momento que los encontraba, estudio transversal, les tomaba una muestra de sangre en ese momento, les pedía su consentimiento, les tomaba una muestra de sangre y les medía su nivel de colesterol en la sangre. Y clasificamos a los pacientes en aquellos que tenían el colesterol reducido, tomando como punto de corte abajo de 150 miligramos por decilitro. Y esto podía estar presente o podías tener colesteroles mayores o iguales a 150 y a esto se les consideró como normal. Este de acá es hipocolesterolemia. Y lo mismo sucedió en el grupo control. Les tomamos una muestra de sangre y podían pasar dos cosas, que el colesterol estuviera abajo de 150 o que estuviera mayor o igual a 150. Con estas observaciones, lo que nosotros pudimos identificar es que el grupo con trastorno depresivo mayor e intento suicida tenía los niveles de colesterol significativamente menores comparados con el grupo de sanos. La prevalencia fue de, en este grupo, 13.6% de los sanos, 13.6% tenía niveles abajo de 150, y en este grupo control fue de 40, en el grupo de casos fue de 44%. Entonces, aquí viene el problema de la temporalidad. Cuando se analizan estos resultados y se discuten en el pleno de un seminario, la pregunta fue, ¿y cómo sabes qué fue primero? ¿Cómo sabes que el colesterol primero estuvo bajo y después de que el colesterol bajó, les dio trastorno depresivo mayor o intento suicida? Porque lo que está descrito o lo que se ha sugerido en la literatura es que si ustedes recuerdan estos dibujitos que hemos visto toda la carrera de lo que es una membrana celular, pues una membrana celular es una bicapa fosfolipídica, estas son las cabecitas de los fosfolípidos, y en el interior de la membrana existen algunas moléculas, sobre todo
algunas moléculas de colesterol que le dan flexibilidad y estabilidad a la membrana. Entonces, la hipótesis que tenía mi estudiante era que si esto está a nivel de una neurona, algunas regiones dentro de la neurona, de la membrana de la neurona, son muy ricas en moléculas de colesterol. Son tan ricas en moléculas de colesterol que la literatura les llama a estas zonas lipid raft, es decir, balsas lipídicas o islas lipídicas. Y resulta que en estas regiones, dentro de la membrana celular de la neurona, justo ahí están insertados receptores transmembrana. Y me permito dibujar un receptor serpentino, como el receptor de serotonina. Un receptor de serotonina, jóvenes. Entonces, se ha sugerido que este receptor tiene que estar en contacto con el colesterol para que pueda llevar a cabo su función. Y si no hay colesterol, si le quito estas moléculas moradas, entonces el receptor de serotonina, por mucha serotonina que haya disponible, no va a realizar adecuadamente su función de neurotransmisión. Y esto podría llevar a trastornos de la conducta como el trastorno depresivo mayor, se ha visto también en trastorno bipolar, se ha hablado también en conducta suicida. Entonces, cuando nosotros presentamos estos resultados, era lógico pensar, pero ¿cómo sabes que fue primero? ¿Cómo sabes que primero le bajó el colesterol, que desapareció de las balsas lipídicas, de las islas lipídicas, y que por eso el receptor de serotonina está fallando y que por eso se da el trastorno depresivo o el intento suicida? Otra de mis estudiantes lo trabajó en trastorno bipolar y encontró lo mismo. Bueno, pues no se puede responder con este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque es un estudio transversal. Yo no sé, en el momento en el que agarré al paciente en el Hospital de Salud Mental, no sé si este paciente tenía el colesterol bajo desde hace mucho tiempo o si es una situación reciente. Es más, incluso la pregunta lógica era, ¿y qué tal si primero se deprimió y como se deprimió dejó de comer y como dejó de comer le bajó el colesterol? Y entonces, ¿se acuerdan que yo les dibujaba que primero tiene que estar la causa y luego el efecto? Aquí el cuestionamiento que nos estaban haciendo es, ¿qué tal si primero tuvo el trastorno depresivo mayor y porque dejó de comer, entonces le bajó el colesterol y apareció la causa? Y entonces aquí ya no habría una relación causal. Esa es la limitante de los estudios transversales como los casos y controles. No hay manera de saber qué fue primero, con excepción de los estudios genéticos. Por eso se los expliqué, porque en los estudios genéticos ahí sí no hay duda. Yo nací con un cambio en mi código genético y después desarrollé una enfermedad. Pero aquí, dado que es una fotografía de un solo momento en donde el paciente ya está deprimido, lo tomo en urgencias con un intento suicida y le mido su colesterol, pues yo no sé desde cuándo lo tiene bajo y no lo puedo responder. Entonces, por eso vienen a ser superiores los estudios de cohorte, porque vamos a seguir manejando este mismo ejemplo, pero con un diseño de cohorte. ¿Qué es eso? Bueno, pues acuérdense que en las cohortes todos los sujetos tienen que empezar siendo sanos. Ninguno de ellos tiene depresión, ninguno de ellos ha tenido un intento suicida. Y si yo en este momento que les hice todas las escalas y no tienen síntomas depresivos ni ansiosos, los clasifico en función de su colesterol, les tomo una muestra de sangre y
y veo quién tiene el colesterol abajo de 150 y veo quién tiene el colesterol normal, mayor o igual, e incluso pudiera ser aquí un tercer grupo con colesterol arriba de 200, que es el límite superior, y luego les doy seguimiento durante el tiempo que sea necesario para ver si de este lado me empiezan a aparecer aquí un intento suicida, otro intento suicida, otro intento suicida, otro intento suicida, y de este lado ninguno o uno. Entonces yo aquí sí puedo ser un observador de que al principio no estaba el efecto, solo estaba presente el factor de riesgo, y que conforme pasó el tiempo fueron apareciendo los efectos. Y de esa manera puedo garantizar que la causa precede al efecto. ¿Ven? Por eso los estudios de corte están más arriba que los estudios de casos y controles, porque no tienen problemas de temporalidad. Les recuerdo estudiar los criterios de Bradford Hill. Muy bien. Todas las dudas que vayan surgiendo, por favor, háganmelas llegar a través de un foro. Ya solo nos queda un diseño para concluir con esta clase. El último diseño es el ensayo clínico. Bien, ¿quién está hasta arriba en esta escala? Hasta arriba en la escala está el ensayo clínico. Aquí vamos a ponerle una estrellita. ¿Por qué? Porque a este se le conoce como el estándar, pregunta de examen, estándar de oro, para hablar de causas, para hablar de causalidad. Por eso está hasta arriba, jóvenes. Son los famosos clinical trials, ¿sí? ¿Y de qué se tratan? ¿Por qué están hasta arriba? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues porque los estudios de ese tipo son los que nos han permitido en este momento conocer cuál es la eficacia de la vacuna contra SARS-CoV-2. Que si la vacuna de Pfizer, que si la vacuna de AstraZeneca, que si CanSino, que si la Sputnik, todas estas vacunas, para poder salir al mercado, tuvieron que haber pasado por un ensayo clínico. Ahora, veamos cómo se hacen. En un ensayo clínico yo tengo dos grupos. Los dos grupos son iguales, son idénticos, jóvenes. Uno es el grupo A, al cual también le podemos llamar grupo experimental. Y el otro es el grupo B, al cual le podemos llamar grupo control. Pero son iguales, es decir, los dos grupos están enfermos de lo mismo, en la misma severidad, tienen el mismo nivel socioeconómico, la misma derecho a audiencia, se alimentan de la misma manera, tienen el mismo ingreso, viven donde mismo, se exponen a los mismos factores medioambientales, etc. ¿De acuerdo? Y entonces a uno de los grupos, le voy a dar una intervención. Fíjense cómo yo jamás antes de este momento había mencionado la palabra intervención. Todos los estudios de los que habíamos hablado antes eran estudios observacionales, en donde el investigador únicamente era un observador del resultado de una conducta previamente decidida por el paciente. Pero el investigador jamás intervino ni modificó la evolución de la enfermedad. No le dio un medicamento, no le dio una plática, no le dio los cigarros para que fumara. Solo eran estudios
observacionales. De aquí hacia abajo son estudios observacionales. Pero cuando llegamos acá arriba, yo ya hablo de intervención. Eso significa que este es un estudio experimental. Ya no solo voy a observar, voy a modificar la evolución natural de la enfermedad. Y entonces, los dos grupos están enfermos. Vamos a poner un ejemplo extremo. Vamos a suponer que ambos grupos son sujetos con infección grave por SARS-CoV-2. Tienen COVID-19 grave. Y a un grupo le voy a dar una intervención. Vamos a suponer la dexametasona. Y al otro grupo no se la doy. Pero acuérdense que los dos grupos están enfermos. Entonces, ¿qué le puedo dar al otro grupo? Si también está enfermo. Bueno, este es un dilema, sigue siendo un dilema ético. ¿Por qué? Porque del otro lado pudiéramos usar placebo. Todavía, si ustedes revisan los ensayos clínicos publicados en PubMed, 2 de cada 3 ensayos clínicos utilizan placebos. Pero también existe la posibilidad de darle el mejor tratamiento disponible en el mercado, si este existe. Porque si estamos hablando de una enfermedad rara, de las llamadas enfermedades huérfanas, o de enfermedades como la infección por SARS-CoV-2 que aún no tiene tratamiento, pues va a ser difícil que encuentres contra qué compararlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a suponer que sale un nuevo medicamento y lo comparamos con lo que actualmente se hace para demostrar que nuestro nuevo medicamento es mejor. Al inicio, los sujetos eran iguales. Al término, yo esperaría que los grupos A y B sean diferentes. Y la única razón para explicar que son diferentes es la intervención. ¿Por qué? Porque yo comencé diciendo que los grupos eran idénticos, tenían las mismas edades, están enfermos de lo mismo, en la misma severidad, e incluso jóvenes, la elección de qué paciente queda en uno o en el otro se hace al azar. A esto se le conoce como aleatorización. Entonces, estamos hablando de un ensayo clínico controlado con placebo aleatorizado. Esos son los apellidos de los ensayos clínicos. Controlado significa que el grupo de intervención se comparó contra un grupo control que no tuvo la intervención. Aleatorizado significa que se utilizó el azar. Se utilizó el azar para poder definir quién quedaba en cada uno de los grupos. Y finalmente, existen ensayos clínicos a los que se les llama doble ciego o triple ciego o cegados. ¿Qué significa esto? Bueno, en un estudio, un ensayo clínico no cegado, los pacientes de ambos grupos saben en qué grupo están. Es decir, cuando a mí me invitan a participar en un ensayo clínico y yo firmo la carta de consentimiento informado, en la carta de consentimiento informado el investigador está obligado a decirme si es un estudio cegado o no cegado, si hay cegamiento. Si es un estudio no cegado, significa que me va a decir, usted está en el grupo experimental y le vamos a dar tal sustancia. Y usted está en el grupo control, a usted le vamos a dar un placebo. Eso es no cegamiento. Pero si al paciente no se le informa en cuál grupo está y él así acepta firmar la carta de consentimiento informado, entonces se le llama que el estudio es un estudio cegado, simple ciego se llama. ¿Por qué? Porque el médico que lo está tratando sí sabe
en qué grupo está. El único que no sabe en qué grupo está es el paciente. ¿Y con qué objetivo consideran ustedes que se deba de cegar a los pacientes? Bueno, pues la idea es que si estamos hablando de un medicamento para la hipertensión o un medicamento, quizás es un antibiótico, quizás es un medicamento hipoglicémico o hipolipemiante, y el paciente sabe que está en el grupo del nuevo fármaco, de la nueva molécula, o sabe que está en el grupo en el que está recibiendo lo mismo de siempre, pues posiblemente el paciente pueda llegar a tener un efecto placebo. Y el grupo que está recibiendo la droga experimental puede decir, no, es que este medicamento es demasiado fuerte para mí, o este medicamento es buenísimo, me siento mejor con este que con el que siempre me habían dado. Entonces la idea es quitar el sesgo del efecto placebo. Pero también existe la posibilidad de que el médico tratante tampoco sepa en qué grupo quedó su paciente, y a estos ensayos se les conoce como doble ciego. Es decir, con la intención de que el médico no haga un interrogatorio mucho más acucioso, una exploración física mucho más detallada en el paciente que sabe que quedó en el grupo de la droga experimental, no se le dice en qué grupo quedó. ¿Sí? Y entonces la idea es que a los dos pacientes los trate de la misma manera, los explore exactamente igual, les haga las mismas preguntas y les ponga la misma atención. Porque puede suceder que si el médico sabe que un paciente está en el grupo placebo o está en el grupo del medicamento de siempre, pues le ponga menos atención, lo explore con menos detalle, le haga menos preguntas, etc. Entonces, el objetivo del cegamiento es evitar sesgos en la información que se está obteniendo.